Solo tomaremos en serio la búsqueda del contentamiento cuando estemos convencidos de que no tenerlo es un pecado terrible en nuestras vidas. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, esa es una afirmación bastante audaz. ¿El descontento es un pecado terrible en nuestras vidas? La primera vez que me encontré con este concepto fue con uno de mis héroes escoceses, un hombre llamado Thomas Boston, un maravilloso pastor que vivió siglos atrás. Encontré un sermón que él había predicado titulado El pecado infernal del descontento. Y pensé, ¿en serio? Puedo pensar en muchos pecados que podrían llamarse infernales, pero el descontento, honestamente, no es el primero que me viene a la mente. Sin embargo, al examinar las Escrituras, llegué a la conclusión de que él estaba totalmente justificado al describirlo de esa manera. Este pecado verdaderamente proviene del infierno, conduce al infierno y también da la experiencia y el sabor del infierno. Y esto es lo que he descubierto en mi vida. Darme cuenta de que el descontento es un pecado serio me ha llevado al punto de reconocer que debo tratar con él cuando veo que asoma su horrible cabeza en mi vida. Y ese es el propósito del estudio de hoy. Queremos ser capaces de llamar a los pecados por sus nombres, para enfrentarlos con firmeza y buscar la gracia de Dios para vencerlos. Pues bien, vayamos directo al tema. Nos encontramos en Éxodo capítulo 17. Así que por favor, toma tu Biblia, acompáñanos en este texto mientras comenzamos el mensaje El pecado infernal del descontento. Con nosotros el pastor Colin. Hoy comenzamos una serie titulada El arte del contentamiento. Y si te preguntas por qué dedicamos tanto tiempo a este tema, pues hay dos razones. Siempre hay un elemento tanto personal como un elemento también público en el ministerio de la palabra de Dios. Es decir, debe provenir del corazón de quien habla, conforme a lo que esa persona ha aprendido en las Escrituras, y debe relacionarse con la vida de las personas también, pues ese es el núcleo mismo del ministerio de la palabra. En cuanto al aspecto personal, hace algunos años llegué a un punto en el que anhelaba una mayor paz en mi vida. He tenido el privilegio de servir durante 36 años en dos iglesias maravillosas, ambas en los suburbios de las ciudades muy conocidas de Londres y Chicago. Y como todos sabemos, hay un ritmo implacable en la vida de ciudades grandes y pobladas como esas. Y les digo que eso me gusta porque quiero vivir con intensidad para la gloria de Dios. Pero en un momento dado llegué al punto de decir, debo encontrar la manera de vivir con intensidad para la gloria de Dios desde una mayor paz interior. Así que desde hace algún tiempo, por años, el tema del contentamiento ha sido un enfoque en mi pensamiento, en mi lectura, en mi oración, en mi aprendizaje y espero que también en mi crecimiento. La segunda razón es de carácter público. Vivimos en una época en nuestra cultura donde la ira caracteriza cada vez más la vida pública. Alguien me dijo recientemente, una persona mayor, no creo recordar en mi vida un tiempo en el que tantas personas estuvieran enojadas todo el tiempo. La gente está muy frustrada. Parecería que no hay una visión clara en torno a la cual la gente pueda unirse. Y como resultado, hay un creciente sentido de ansiedad que se extiende día tras día. Sobresalen estas tres palabras, la ira, la frustración y la ansiedad. Y pensamos de esta manera, el contentamiento es pasar de la ira a la paz, es pasar de la frustración a la satisfacción y pasar entonces de la ansiedad a la confianza. Así que esta serie no solo surge de mi viaje personal en busca de Dios, sino que también habla de un momento en el que nos encontramos en la vida pública, en nuestra propia experiencia de vida. Estoy convencido de que trata un asunto que necesitamos abordar con urgencia hoy mismo. Ahora bien, mi propio camino en esto del contentamiento comenzó hace algunos años y recuerdo exactamente cuándo sucedió. Cuando me encontré con un sermón de uno de mis héroes de la fe, un pastor escocés del siglo XVII llamado Thomas Boston. Encontré el sermón que Boston predicó titulado El pecado infernal del descontento. Y al verlo pensé, ¿en serio? A ver,
El pecado infernal del asesinato, tal vez, pero del descontento. ¿Exageraba Thomas Boston al usar ese título o estaba justificado en su descripción del mismo? Bueno, he llegado a la convicción de que estaba totalmente justificado y por eso estoy usando su título para este mensaje de hoy. Comenzamos esta serie enfocándonos en el pecado del descontento y su naturaleza por la siguiente razón. Solo nos tomaremos en serio la búsqueda del contentamiento cuando estemos convencidos de que no tenerlo es un pecado infernal en nuestras vidas. Y entonces mi único objetivo hoy es que por la gracia de Dios cada uno de nosotros llegue al final de este programa diciendo: nunca antes había visto mi ira, mi frustración y mi preocupación como un pecado infernal, pero ahora sí. Y al ver que este descontento es un pecado infernal, por la gracia de Dios, voy a emprender el camino para buscar un mayor contentamiento en mi vida. Voy a esforzarme por hacer este viaje de la ira a la paz, de la frustración a la satisfacción, de la preocupación a la confianza, y lo haré por la gracia de Dios y con su ayuda. Ahora, quisiera que comencemos en el libro de Judas, y quizá esa sea la única vez que me oirás decir esto. No quiero que lo busques todavía, llegaremos allá en un momento, pero primero quiero hacer un ejercicio de completar la frase. Así que sígueme por un momento. Judas habla del juicio de Dios que vendrá sobre los impíos y dice lo siguiente en los versículos 14 y 15. El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Ahora bien, 3 veces en estos 2 versículos aparece la referencia a los impíos. Dios viene a ejecutar juicio sobre los impíos. Cuando el juicio llegue, Dios lo traerá sobre los impíos y los condenará por sus hechos impíos, por lo que han hecho de manera impía y por las palabras ofensivas que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Cuando una palabra aparece 3 veces en 2 versículos, eso te dará una idea de qué trata el pasaje. Y este trata de los impíos y del juicio de Dios sobre ellos. Ahora, aquí está la parte para completar. Judas luego nos dice quiénes son los impíos. Estos, es decir, los impíos son, llena el blanco. ¿Qué crees que debe ir en ese espacio en blanco? Aquellos sobre quienes Dios ejecutará juicio. ¿Serán los asesinos? ¿Serán los adúlteros? ¿Los ladrones? ¿Los violadores? ¿Serán los terroristas? Sin duda. Pero ninguno de esos es mencionado aquí. Estos, entre comillas, dice la Escritura, los impíos son los murmuradores, los quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Ahora bien, deberías buscarlo y asegurarte de que realmente diga eso, y te prometo que es así. Los impíos son los quejumbrosos, los descontentos. Así que esa es la primera razón por la que el descontento se describe correctamente como un pecado verdaderamente infernal. El descontento es un pecado infernal porque, como dice claramente Judas, conduce directamente al infierno. Dios viene a ejecutar juicio sobre los impíos. ¿Quiénes son los impíos entonces? Son los murmuradores, los quejumbrosos. Busqué la palabra descontento en mi diccionario en línea y encontré 2 definiciones. Una corta. Descontento es una persona que está siempre o con frecuencia infeliz. Y la definición más extensa dice, una persona que guarda rencor debido a un sentido de agravio o ambición frustrada. Entonces describimos lo que es el descontento, este estado de malestar. Otros parecen tener más que tú, quizás mejores dones, mejor apariencia, mejores oportunidades, y no estás contento con lo que Dios te ha dado. Quizás estés frustrado en tu matrimonio o con tus hijos. Otras personas parecen tener hijos obedientes y tú tienes uno que no es tan fácil y eso te causa descontento. Tu amigo tiene una casa más grande que la tuya, tiene vacaciones más exóticas, todo gracias a un salario mucho más alto que el tuyo y te preguntas, ¿por qué él? ¿O por qué ella? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no yo?
Tu vida no es como quisieras. Tu familia no es como quisieras. Tu trabajo no es el que quisieras tener. Tu iglesia no es como quisieras. No eres feliz. Tienes un sentido de agravio en tu interior. Y si eso echa raíces en tu corazón, te llevará a un lugar muy oscuro. Así que debes decirte a ti mismo, esto es el descontento. Y hoy hay personas en el infierno debido a esto. Y Jesucristo vino a salvarme de los pecados que llevan al infierno. Así que por la gracia de Dios voy a hacerle frente a este pecado. El descontento es un pecado infernal, porque Judas dice claramente que conduce al infierno. Qué momento tan solemne para hacer una pausa en el programa de hoy. Pero espero que sigas con nosotros. Volveremos a este mensaje, el pecado infernal del descontento, en un momento. Y queremos recordarte que si alguna vez te pierdes un programa, puedes ingresar a abrelabiblia.org y ponerte al día con todas las enseñanzas del Pastor Colin. Lo puedes hacer escuchando el programa en línea, descargando un archivo MP3 gratuitamente o suscribiéndote a nuestro podcast. Estás escuchando Abre la Biblia con el Pastor Colin Smith y hemos estado viendo el pecado infernal del descontento y cómo realmente este conduce al infierno. Al retomar la enseñanza, vemos que esto sucede porque realmente proviene del infierno. Escuchemos al Pastor Colin. El descontento es un pecado infernal porque proviene del infierno. Recuerda que el infierno es un lugar de descontento perpetuo. La gente en el infierno nunca tiene paz. Las personas en el infierno siempre están frustradas y nunca satisfechas. El descontento es una característica distintiva del mismo infierno. Y esa es seguramente la importancia de las palabras de nuestro Señor. ¿Recuerdas cómo describió Jesús la experiencia del infierno? Dijo que habrá llanto y crujir de dientes. ¿Qué contenido le pondrías a la descripción de crujir de dientes? ¿Qué transmite el crujir de dientes? Seguramente transmite esto: estar siempre enojado y nunca en paz, estar siempre frustrado y nunca satisfecho. Ahora bien, hay 3 pecados que están detrás del pecado del descontento, y son los pecados característicos e incluso originales del infierno mismo. Primero, el orgullo. Segundo, la rebelión. Y en tercer lugar, el pecado de la incredulidad. Y por esto digo que el descontento no solo conduce al infierno, sino que en realidad proviene del infierno, es característico del infierno. Entonces, en primer lugar, el descontento es una manifestación del orgullo, del pecado del orgullo. Y Judas, en los versículos que vimos hace un momento, hace inmediatamente esta identificación. Los impíos son los murmuradores y los quejumbrosos, los descontentos. Siguen sus propios deseos pecaminosos, son fanfarrones. Así que el texto aborda directamente el orgullo, porque eso está en la raíz del descontento. El descontento es en su esencia una manifestación de orgullo, porque fluye de un corazón que dice, merezco algo mejor de lo que Dios me ha dado. Y por supuesto, ese fue el pecado original de Satanás y de los ángeles caídos. De hecho, en la carta de Judas, que espero tengas abierta frente a ti, tenemos una referencia a los ángeles que, al igual que Satanás, no estaban contentos con ser siervos de Dios. Vemos en el versículo 6, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima. ¿Ves? Aquí están los ángeles y se les da posiciones de autoridad en el reino de Dios en el cielo. Pero hace mucho tiempo algunos de estos ángeles dijeron, nosotros merecemos algo mejor de lo que Dios nos ha dado. No estaban contentos con sus posiciones de autoridad. No lo están ahora y por supuesto nunca lo estarán. Y el pastor Thomas Poston dice lo siguiente en su libro: el diablo es la criatura más orgullosa de todas y la más descontenta, porque el orgullo y el descontento viven bajo el mismo techo. Eso es algo muy importante de entender. El orgullo y el descontento siempre van juntos. Siempre los encontrarás en el mismo lugar, siempre de la mano, siempre bajo el mismo techo. Y por eso Satanás es el errante inquieto, nunca en paz, siempre descontento, la criatura más orgullosa, la más descontenta que dice, merezco algo mejor de lo que Dios me ha dado.
Ahora bien, si me doy cuenta de que estoy pensando de esa manera, tengo que preguntarme, ¿merezco algo mejor de lo que Dios me ha dado? ¿Creo que Dios me ha dado abundantemente más de lo que merezco? ¿Creo que lo que merezco es el infierno en la tierra, seguido del infierno por toda la eternidad? Él me ha amado, ha dado a su Hijo por mí. Él me ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Me ha dado todo lo que necesito para la vida y la piedad. En todas las cosas su amor me rodea, y en todo Él obra su gran propósito, que ahora se ha convertido en mi propósito, que mi vida sea un verdadero reflejo de la gloria de su Hijo, para mi gozo y para su gloria, por siempre y para siempre. El descontento es una horrible manifestación de orgullo. Eso es lo que es. En segundo lugar, el descontento es una expresión de rebelión. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Job, un hombre bueno y piadoso, un hombre maravillosamente bendecido por Dios. Su familia fue bendecida, su negocio fue bendecido. Job vivía su mejor vida, como diríamos, hasta que un día, a través de una serie de desastres, este buen y piadoso hombre lo perdió todo. Y Job dijo, ¿recuerdas esas famosas palabras? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, eso es lo que dice una persona piadosa. Pero una persona impía, una persona descontenta, dice algo muy diferente. La persona descontenta diría, el Señor dio y debió haberme dado más. El Señor quitó y no debió haber hecho eso. Por eso Judas habla de las cosas duras que los pecadores impíos dicen contra Dios. Lo puedes ver, el descontento es un pecado infernal, porque en su esencia es una rebelión contra Dios. Cualquier persona que cree en un Dios soberano y luego esté descontenta es culpable de rebelión, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Pablo lo representa de esta manera en el libro de Romanos. Él te invita a imaginar un trozo de arcilla que le dice al alfarero, cuyas manos lo moldean, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Por qué me has hecho así? ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? Dios, deberías haberme hecho diferente. Pero todo descontento en esencia es una expresión de horrible rebelión contra Dios, es una manifestación de orgullo y es una expresión de rebelión. Y entonces, en tercer lugar, el descontento es un fruto del pecado de la incredulidad. Esto lo vemos en Éxodo en el capítulo 17, que cuenta la historia de cómo el pueblo de Dios había sido grandemente bendecido. Los israelitas habían sido sacados de la esclavitud en Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo en tierra seca. Dios les había dado maná para alimentarlos en el desierto. Y aquí hay algo verdaderamente fascinante. ¿Por qué aquellos que son más evidentemente bendecidos son a menudo los más descontentos? Tuve una impresión abrumadora de esto la primera vez que fui a la India. Al conocer a hermanos y hermanas que tienen mucho menos que yo, mucho menos que la gran mayoría de nosotros, y al ver que había un nivel mucho mayor de contentamiento entre los creyentes cristianos de lo que típicamente se experimenta aquí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué a menudo sucede que los más bendecidos son los que menos contentos están? Y la respuesta es que el contentamiento no tiene nada que ver con lo que tengas o con lo que dejes de tener. El contentamiento es una condición del corazón. Por esa razón, añadir más a lo que tienes nunca traerá contentamiento. Simplemente no funciona así, no va a suceder. El mundo nos vende la mentira de que si puedo llevar lo que tengo hasta donde lo quiero tener, entonces estaré contento. Eso nunca sucede. Lo que quieres simplemente continúa moviéndose, alejándose de ti. El contentamiento es una condición del corazón. En un momento, el pueblo de Dios, que había sido grandemente bendecido, llega a un lugar donde no tenía agua. Ahora bien, esa es una preocupación legítima. Y obviamente hay momentos en la vida en los que podemos tener una preocupación legítima sobre cómo Dios suplirá lo que necesitamos. Pero lo que sucedió fue que su preocupación legítima se convirtió en incredulidad. En Éxodo 17:7 pusieron a prueba al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Ahora, aquí están los redimidos de Dios, el pueblo de Dios que atravesó el Mar Rojo.
y en un corto tiempo han perdido la confianza de que Dios está con ellos. Si no crees que Dios está contigo, ya no tendrás confianza de que Él suplirá lo que necesitas, y no pasará mucho tiempo antes de que comience el murmullo y las quejas, y te encuentres deslizándote en el pecado infernal del descontento, porque es el fruto de la incredulidad. Surge de una pérdida de confianza en que Dios está realmente contigo y que Él se preocupa por ti y que Él proveerá maravillosamente todo lo que puedas necesitar. Y realmente hemos recibido una palabra de advertencia en el programa de hoy. Esta es la primera parte de un mensaje titulado El pecado infernal del descontento, el cual forma parte de una serie titulada El arte del contentamiento. En este mensaje, el pastor Colin compartió sobre el pecado infernal del descontento, un pecado común que proviene del infierno y que conduce al infierno. Y hay 3 pecados que están detrás del descontento. Son los pecados característicos e incluso originales del infierno mismo: el orgullo, la rebelión y la incredulidad. Que Dios nos ayude a luchar contra estos pecados y a vivir en completo contentamiento con todo lo que Él nos ha dado en Jesucristo. El contentamiento no significa que seas indiferente a tus circunstancias. Lo que realmente significa es que no vas a ser controlado por ellas. El contentamiento se trata de pasar de la ira a la paz, de la frustración a la satisfacción y de la ansiedad a la confianza. Colin, ¿podrías compartir qué podemos esperar en la segunda parte de este mensaje? Claro que sí. En el próximo mensaje exploraremos cómo el descontento es un pecado infernal porque trae el sabor mismo del infierno aquí y ahora, y profundizar en la maldad y la destrucción que produce un pecado como el descontento es muchas veces desagradable. Seamos honestos, puede ser más que desagradable, puede desenterrar algunos de los pensamientos, sentimientos, emociones y motivaciones más dolorosas que hemos tenido en la vida. Te sorprenderá ver cuánto de tu vida está afectada negativamente por el descontento. Pero a medida que veamos más la fealdad de nuestro pecado, atesoraremos más la gracia y el poder de Cristo para con sus hijos. También atesoraremos los mandamientos de Dios en las Escrituras, porque Dios ha dado su palabra para nuestra libertad y nuestro gozo. Gracias. Esta serie se titula El arte del contentamiento. Si alguna vez te pierdes un programa, puedes ingresar a abrelabiblia.org y ponerte al día con todas las enseñanzas del pastor Colin, bien sea escuchando el programa en línea, descargando un archivo MP3 o suscribiéndote a nuestro podcast. Y nos encantaría saber cómo la enseñanza del pastor Colin ha impactado tu vida. Puedes contárnoslo visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org y dando clic en el enlace Contáctanos. También puedes interactuar con nosotros en redes sociales como Facebook o Instagram, o unirte a nuestro canal de WhatsApp. Encontrarás esos enlaces y mucho más en abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos la verdadera razón de por qué el descontento puede ser muy costoso.